Hola, ¿qué tal? Ahora tenemos un nuevo video con un nuevo tema que se llama integrales de funciones vectoriales de movimiento de proyectiles. Este video es diferente a los otros ya que ya hice algunos ejercicios y ya los tengo resueltos solamente para que usted vaya viendo el seguimiento de la solución y así hacer el video un poco más corto. Este va a ser de pura teoría, hacia grandes rasgos, y lo que nos dice de las integrales de funciones vectoriales es que tenemos que es la integral de r de t, que es un vector de posición respecto del tiempo, y tenemos una función primitiva r de t más c, su constante de integración, que cuando ustedes saben que se le tiene que poner una constante de integración cuando no está definida. También tenemos las funciones vectoriales de r de t cuando está definida y nos dice que es igual a la integral de cada una de sus componentes, con f de t para i, g de t de j y h de t de k. Como se puede ver aquí con R de t, con los componentes FTI más GTJ más H de TK. Entonces, esta vienen siendo lo que es los conceptos de integrales de funciones vectoriales. Vamos a hacer ejercicios para utilizar estas dos fórmulas. También tenemos el otro tema que se llama ecuación del movimiento de un proyectil ideal. Esto nos da o nos gobierna el vector de posición de un, por ejemplo, de un misil, pero en un caso ideal, cuando si no se considera las fuerzas de arrastre del aire, este, el proyectil genera una curva como una parábola. Entonces, el vector de posición es igual a esto de velocidad inicial coseno del ángulo por el tiempo de i más la velocidad inicial del seno del ángulo por t menos un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Esto es a causa de la aceleración de caída libre para j. Y como recordarán, pues son como ecuaciones paramétricas y es de x y j es de y. Entonces tenemos las ecuaciones paramétricas en x y y. Hay un concepto que en algunos ejercicios se les van a pedir lo que es la altura máxima. Esto se refiere a que el proyectil va a llegar siempre a una altura máxima y después va a empezar a descender. Esto visto de la siguiente forma, es como que tuvieras la trayectoria del proyectil y aquí es su altura máxima. Pero como requisito para que sea máximo y ocurra, es como cuando ustedes avientan una pelota al cielo, va la pelota y se detiene en un punto y es su altura máxima y empieza a caer de nuevo. Aquí la velocidad es igual a cero, porque se detiene y empieza a caer. Entonces, como restricción, aquí nos dice que la velocidad en y es igual a cero. Y aquí se deduce algunas de las fórmulas, el cual nos dice que la altura máxima es igual a la componente que les había mencionado ahorita para y se le saca la derivada. ¿Por qué? Pues la velocidad se obtiene mediante la derivada de la función r de t, como recordarán. Entonces, b de y, que es el vector de posición para y, se obtuvo la derivada, se iguala a cero porque tiene que ser cero para que sea máximo. Y tenemos el tiempo, en el cual es el tiempo, la fórmula del tiempo general para que ocurra la altura máxima, la cual es igual a la velocidad inicial seno del ángulo entre la gravedad. La fórmula de t para altura máxima. Este pueden tomarlo en los apuntes. Igual viene en su libro de texto, pero aquí la vamos a estar deduciendo poco a poco distintos conceptos como el tiempo de la altura máxima, el tiempo de vuelo, el alcance, que son los principales parámetros que se buscan en el movimiento parabólico o en el movimiento proyectiles. Continuando con la deducción de la y máxima, tenemos una vez más la fórmula de la y máxima, pero si t vale lo que obtuvimos anteriormente, que es b0 seno de alfa por g, lo sustituimos en la fórmula original, empezamos a desarrollar, lo cual b0 seno del ángulo multiplicado por sí mismo es al cuadrado entre g menos un medio de g, y esta fracción al cuadrado nos da el cuadrado numerador y el denominador, el cual, si se observan, este término y este son iguales, entonces tú puedes uno de estos menos un medio de estos nos da igual a un medio, el cual es el que está aquí. Entonces, esta fórmula
es la fórmula directa para obtener la altura máxima del movimiento de un proyectil y esta es otra de las fórmulas principales que se recomienda que tomen en sus apuntes. Y pues tenemos que la altura máxima es igual a esto, ¿no? Este y estas son equivalentes, simplemente se puso al cuadrado para otra presentación. Ahora podemos obtener lo siguiente. Aquí tenemos una vez más un movimiento parabólico. Esta flecha indica que una partícula se aventó desde aquí como en un cañón a una velocidad inicial, va y se estrella en algún punto. Y del punto inicial al punto final tenemos una X, la cual se le conoce como alcance. Es decir, como la altura máxima está en Y, este sería el alcance en manera horizontal máximo. Y para que eso ocurra, la Y tendría que ser igual a cero porque ya no tenemos ninguna altura y aquí es donde se impacta como les menciono. Y volvemos a colocar la fórmula de la ecuación paramétrica para el movimiento parabólico en Y. Lo igualamos a cero, aquí no se derivó porque estamos hablando meramente de la Y y no de la B de Y, ¿no? Como en el anterior que tuvimos que igualar la velocidad, aquí simplemente la posición y se queda igual, simplemente es igual a cero. Se despeja T y tenemos que este se llama tiempo de vuelo. Eso quiere decir el tiempo que dura la partícula desde su punto inicial hasta el punto final, su recorrido completo. Esta es la fórmula. Ahora, si vamos a determinar X, que es el alcance, nuestra ecuación paramétrica en la ecuación vectorial del movimiento presentado al inicio del video, tenemos que X es igual a B subíndice 0 coseno del ángulo por T. Obtuvimos el tiempo para el alcance máximo y aquí multiplicamos B coseno del ángulo multiplicado por el tiempo, despejamos o separamos o factorizamos, como le puedan llamar, la velocidad inicial cuadrada entre G multiplicada por 2 coseno del ángulo seno del ángulo, y esta propiedad trigonométrica equivale a seno de 2 alfa o seno 2 del ángulo. Y esta fórmula es la fórmula del alcance, la fórmula general de cualquier movimiento proyectil. Es otra de las fórmulas que deben de tener en sus apuntes, que les recomiendo. Como se observan aquí, ambas son alcance, esta y esta, pero aquí conlleva saber el tiempo y aquí no. Entonces, si ustedes tienen simplemente la velocidad inicial y el ángulo en el que se aventó, ustedes pueden saber hasta dónde va a llegar en X sin necesidad de saber en cuánto tiempo va a llegar. Si tú quieres saber en cuánto tiempo va a llegar, pues utilizarías esta, ¿no? Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos una vez más la ecuación vectorial inicial de seno de alfa t menos un medio g por t. Aquí pues la libreta está un poco chica y pues usando renglones lo van a ver en distintos puntos de algunos videos. Y como se puede observar, aquí hay otro movimiento parabólico, pero ya no se avienta desde el origen. A lo mejor está arriba de una escalera y se avienta de aquí una pelota y cae al suelo, del cual sí forma parte del origen. Entonces, para este tipo de casos, a la fórmula vectorial inicial solamente le agregamos el punto inicial, que es x0 y y0. Se tiene que tomar en cuenta de dónde se aventó. En los otros ejemplos como de estos y lo anterior, se aventaba desde el origen. Aquí se avienta desde un punto arbitrario y se tiene que considerar la coordenada inicial de donde se haya lanzado el proyectil o pelota o lo que estén analizando que tenga un movimiento parabólico. Otro concepto es el movimiento con ráfagas de viento, como les mencionaba. En el movimiento parabólico anterior es un movimiento ideal, en el cual no se considera eso, pero en este tipo de ejercicios, en el que vamos a ver un poco más adelante, el movimiento con ráfagas de viento, el viento lleva otro vector de velocidad. Entonces, como dice aquí, se agrega un vector a la suma de componentes de r de t, en el que tuvimos en el anterior, que era igual a r de t igual a b coseno del ángulo por ti menos b seno del alfa menos un medio de g por t al cuadrado de j. Si tú tienes después o te dan en el ejercicio la dirección del vector velocidad del viento, por ejemplo, se le tiene que sumar esas componentes respectivamente, es decir, si la velocidad es igual a 8i menos 8j, esa 8i se le va a anexar a la componente i del movimiento parabólico. Aquí pues simplemente se están tomando en cuenta que de
La segunda derivada de la posición, que es igual a la aceleración, es igual al menos J menos GJ, que es la gravedad. Esta es la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración. No más que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. En caída libre, masa por gravedad es una fuerza, pero como en ambos lados teníamos masa, pues se fue y se queda de esta forma. Si tú lo integras de ambos lados, tendríamos dr de t, lo cual es igual a la velocidad inicial. Y si integras esta parte, tendríamos que es igual a r, igual a la posición inicial. Pero como les menciono, más adelante vamos a ver cómo se analizan este tipo de ejercicios. Entonces, a grandes rasgos, esta es la teoría necesaria para resolver los siguientes ejercicios. Igual lo pueden analizar más a fondo en su libro de texto. Entonces, hasta aquí el video. Dejen sus comentarios, compartan en redes sociales y dejen sus dudas en el canal. Y yo les contestaré a la brevedad algunas de sus dudas que tengan, si no es que todas, dependiendo pues la alta demanda de preguntas. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.